Como la del escritor mexicano Juan Rulfo, la obra de Oscar Cerruto es breve, pero ya parte del Olimpo literario. Escribir poco, pero con exquisitez, era una premisa de ambos, y la cumplieron a rajatabla hasta el último día de sus vidas. Un amor detallista por encontrar la perfección en cada verso, en cada palabra. Me niego a entrar en el coro a corear, escribió Cerruto en su poema Cuya boca ardía. Bienvenidos al capítulo 10 de ¿Quién es?, dedicado a la vida y obra de Oscar Cerruto. La poesía siempre fue la patria de Cerruto, además de Bolivia. Desde los 13 años publicó poemas en revistas y periódicos. Incluso en 1930, cuando tenía 18 años, fue parte de la antología de poetas bolivianos de izquierda, compilada por Carlos Gómez Cornejo. Cifra de las Rosas, Patria de Sal Cautiva, Estrella Segregada, Reverso de la Transparencia, son los títulos que fueron compilados en su obra poética por la editorial Plural, junto con poemas que publicó en diferentes revistas y medios, como este que se divulgó el 21 de junio de 1926, a sus 14 años, en la revista socialista Bandera Roja. Aquí están todos sus libros de poesía, compilados en su obra poética. Te voy a leer justamente el que te mencionaba, publicado en Bandera Roja, a sus 14 años apenas. ¿Cuál es la función social de esa fauna de pelucas, gestos anchos y sombreros colosales? Me voy percatando que solo se trata de pelucas, gestos anchos y sombreros colosales. Que haga la prueba el hombre de introducirse un taladro en el cerebro. Así llegará la humanidad más pronto al estado espiritual perfecto. Si se encierran en su torre de marfil, es para evitar que les descubran la librea que esconden debajo de la capa. ¿Qué efecto le harían a ese burgués que tanto te mira, tus lindos ojos, que tanto le gustan, colocados en un plato y lanzando latigazos de luz? Si yo tuviera una bomba capaz de partir el mundo en 100 pedazos, no vacilaría en hacerla estallar. Lo que te queda es suicidarte cuando visitas la librea, por más que esta librea se llame uniforme militar. Cuando se tiene hambre, la conciencia es un traste inútil que estorba. Yo sé que va surgiendo, con la fuerza de una amenaza, la nueva generación de hombres. El sombrero roto de aquel hombre sabio me conmueve, como si por el roto del sombrero se le fuera a escapar la sabiduría. Los templos del Cristo, profanado, yeden hoy a dinero. Y siento ganas de colocar un trozo de dinamita en la coronilla de estos imbéciles y volarles el cerebro anquilosado. La verdad es temible, porque es de fuego, brasas ardiendo o fundidas al rojo blanco. Por ello es que, quien la posea, deberá tener las manos de acero para no achicharrárselas. ¡Ay! Cuando los cerros suicidas comprendan su grandeza y se lancen sobre las ciudades en un hambre sensual de poseerlas. Poco antes de declararse la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, Cerruto fue a trabajar como auxiliar en el Consulado Boliviano de Arica, uno de los puertos del Pacífico. Allí fue donde escribió Aluvión de Fuego, al calor del conflicto en el infierno chaqueño.
Terminó la novela con el fin de la guerra y la firma del Acuerdo de Paz en junio de 1935. En diciembre de ese año, la editorial Ercilla de Santiago de Chile la publicó y su director, Luis Alberto Sánchez, publicó un elogioso prólogo. Es la primera que se publicó sobre la narrativa del Chaco, una novela adelantada a su tiempo por su depurada técnica, donde confluyen las ideas socialistas del autor en un relato que no solo describe la guerra del Chaco, sino el clima social del país, la segregación histórica de las mayorías sojuzgadas, sus luchas silenciadas, la guerra del propio Estado contra su población. Es también el relato de las luchas mineras. Es el absurdo de una guerra motivada por intereses mezquinos. El protagonista de la novela, Mauricio Santa Cruz, llega al Chaco desde la comodidad de los terratenientes y descubre allí a la Bolivia excluida, reprimida ancestralmente, y termina traicionando a su propia clase hasta llegar al punto de cambiarse su nombre y apellido. Era auxiliar, no secretario. Caí en el vacío. Como es natural, no conocía allí a nadie, ni nadie me conocía. El cónsul y el secretario eran dos personas de edad a quienes poco les podría interesar la vida de un muchacho. Salía de la oficina al atardecer. Deambulaba un rato por la Rambla o la playa desierta, y luego me iba a encerrar en mi habitación del hotel. No tenía qué hacer, ni a quién ver, ni con quién hablar. Afortunadamente, estaban los libros. A poco se declaró la guerra del Chaco. No me llamaron, y cuando lo hicieron, siempre había alguien que consideraba necesario mis servicios en Arica. Así es como se me ocurrió escribir una novela con el fin de llenar el más largo espacio posible de tiempo, los vacíos de mi soledad. ¿Cómo pude escribirla sin una experiencia vital directa? La imaginación suple la experiencia. El escritor y periodista Carlos Mesa señala que Aluvión de Fuego es el primer fresco de la narrativa boliviana sobre la realidad política y social de Bolivia. Aquí tengo Aluvión de Fuego, de Oscar Cerruto. Justamente, Luis Antesana, en el prólogo de Aluvión de Fuego, en la colección de las 15 novelas fundamentales del Ministerio de Culturas, explica: convergen prácticamente todos los tipos narrativos de la primera mitad del siglo XX. El costumbrismo, el indigenismo, la narrativa del Chaco, la narrativa minera, la del encholamiento y la forma epistolar. Cerruto no solo escribe su novela, sino también lee las formas de novela boliviana que la preceden. Intentó asumir el pasado literario boliviano y después lanzar su novela más allá de las costumbres narrativas de la época. Antesana se pregunta si lo logró y se contesta que sí, y destaca al respecto su libro de cuentos Cerco de Penumbras, publicado en 1958, que confirma su permanente búsqueda de nuevas formas de expresión y de narración literaria, marcando una transformación en la literatura boliviana, el paso del realismo tradicional hacia el relato fantástico. Para el que se ha pasado un día entero, 2, 5 días diferentes de cara al cielo, viéndole mover su maravilloso mecanismo, desarrollarse su vida, el cielo es más interesante y hermoso que el mar. ¿No se nutre el mar de su color acaso? ¿No recibe sus invisibles influencias? Luego el cielo es tan numeroso como profundo, incalculable, lleno de mitologías y de tremendos prestigios. De allí proceden todas esas fuerzas desconocidas, que han gobernado siempre el alma oscura del hombre. Y allí han de quedarse las agujas de todas las religiones. O, más todavía, frente a su impenetrable equilibrio, han desarquitecturado su frágil geometría las ciencias. El cielo, agitado y sombrío, girando vertiginoso como una rueda enloquecida, tenebroso, mientras desata sobre el mundo su tonante artillería y hace bajar las aguas en gruesas mangas que arrojan sus esclusas. Cielo, entonces negro inmovible, con tremendos abismos color de pólvora. Cielo, acuchillado de reflejos.
Mamá, he de ir al Chaco. Oh, qué hermoso poema épico se podía escribir con la vida. Los padecimientos, el fango y el agua, las duras batallas, la sangre, el fuego, la metralla, los aviones, la selva, los hombres y la muerte. La muerte, cayendo muy cerca de su lado, abriendo tremendas brechas de tragedia en las filas, desgarrando los árboles, arrugando la tierra. Y la gloria más tarde. El enemigo que huye, el embate heroico y vigoroso, lo mismo que el puma de nuestros bosques, las heridas, la gloria, flores, la música a través de las ciudades, flores, las muchachas, Clara Eugenia. Doña Flora lo miró sin enterarse. En sus ojos se agolpaba la angustia. ¿A dónde? A la guerra. Y dígame usted, ¿qué es la guerra? La guerra. Doña Flora miró a la muchacha y no supo de inmediato qué responder. Isabel planteaba una pregunta que por su forma podía ser pregunta de niño, pero que por la entonación, cargada de una sorda, indignada protesta contra esas fuerzas desconocidas que organizaban la desgracia, era una pregunta de persona mayor. Así comprendió doña Flora que vio nacer la pregunta desde el fondo mismo de su corazón juvenil, primaveral, y ya obscurecido por la tristeza. Sí, ¿qué cosa es la guerra? ¿Para qué los matan? ¿Para qué se matan los unos con los otros? Yo no veo la ventaja. Aumentan la desgracia, eso es todo, matar y matar. ¡Qué horror! ¿Acaso somos salvajes? Aunque nunca dejó de publicar poemas, cuentos, relatos, ensayos y artículos en revistas y periódicos, su vida laboral transcurrió en el mundo de la diplomacia. Siguió con la carrera iniciada en Arica hasta 1980, un año antes de su muerte, y tuvo destinos diplomáticos en el Uruguay y la Argentina. También dirigió 2 periódicos, El Diario, entre 1952 y 1957, y Última Hora, entre 1958 y 1961. Mauricio habitaba su mundo de papel. Como todas esas personas que se sumergen en la atmósfera de la lectura, como en un estupefaciente. Mauricio era perezoso y sombrío. Los libros, droga heroica sobre su sensibilidad, mutilaban su acción y retenían su palabra. Alguien lo habría tomado por tímido, pero no era nada más que un taciturno y un impaciente. Solía equivocar el alba con sus luces cambiantes y un tanto congeladas por el tren a toda marcha del atardecer. La muerte mágica y otros relatos se publicó póstumamente y recoge todos los textos narrativos de Cerruto publicados en revistas y periódicos. Gran parte de ellos escritos en Buenos Aires durante su estadía entre 1937 y 1946. Una ciudad que por su acervo cultural y su característica cosmopolita lo marcaron profundamente. Además, contiene los textos inéditos que conservaba su familia. Leonardo García Pavón dice que estos textos arrojan una luz novedosa sobre el desarrollo del pensamiento de Cerruto. Su percepción de las emociones personales y familiares parece haber sido la antesala a su concepción de la realidad. Cerruto descubrió las raíces de lo más amenazante, los mundos de lo irreal. Nunca se sabe la muerte que nos está destinada, porque el ser humano es frágil, piel y tejidos, todo blando y sin defensa. Y ese río parado de la sangre que la menor violencia convierte en chorro. Asombra ciertamente que la mayoría muere en la cama, doblegada por la enfermedad y no herida por uno de los infinitos instrumentos agudos, penetrantes, explosivos, de que el hombre está rodeado. Infinitas aristas que a cada paso amenazan destruirlo y lo hacen, los riesgos por él mismo puestos en movimiento. Aquí agravé mi infamia, hice además posible la profecía. No lo disuadí de su enajenamiento, no hice nada por disipar su tiniebla. Hablé más bien de la azarosa realidad, de los sarcasmos que nos reserva la vida, pero imputándolo todo a un tercero imaginario, haciendo abstracción de su caso, ignorándolo. Pregunté si alguien podría imaginar. Es un supuesto.
Aclaré imprimiendo vaguedad a mis palabras, la reputación de un hombre, una existencia brillante, su sosiego, en fin, abatidos de un solo golpe por un ser del montón, oscuro entre millones. Cualquiera está expuesto a esa eventualidad, usted, yo sobre todo, en mi condición de abogado. Rábula, como usted suele bromear, porque nunca dejé de comprender que fueran bromas. ¿Lo concibió en sus momentos de odio por mi persona? Odio amistoso, por cierto. Impaciencia, diré, puesto que todos nos odiamos alguna vez. No me lo niegue. No es mi propósito insinuar otra cosa. Y le sugerí precaverse. Nunca se sabe. No permitir que lo tomen desarmado, desprevenido. Quiero decir, claro, no resignarse a caer tontamente. ¡Qué diablos! Lo dejé con su barba de 8 días, su deterioro interno, la botella de whisky, los ojos cargados de sombra. Maduro. Pero antes de marcharme, deslicé el revólver subrepticiamente en una esquina de la mesa. Como todo boliviano, para Cerruto el cercenamiento del mar constituye una herida abierta. En Cifra de las Rosas, escribió este cantar que les voy a leer. Mi patria tiene montañas, no mar. Olas de trigo y trigales, no mar. Espuma azul los pinares, no mar. Cielo de esmalte fundido, no mar. Y el coro ronco del viento, sin mar. Cerruto esquivaba las entrevistas. Hablar de su obra, de su vida de escritor, no le gustaba. Pero Alfonso Gumucio Dragón lo logró. De ese mágico reportaje rescatamos esto. Le pregunta: ¿ha habido alguna circunstancia que haya hecho tambalear su decisión de consagrarse a la tarea de escribir? Simplemente no, responde Cerruto. Nunca estuve frente a un pelotón de fusilamiento. El altiplano. El profundo altiplano está ahí. Se puede pasar la mano por encima de su pelaje y ver que no es, como se piensa, áspero y bárbaro. Para el que sabe acomodarse a sus esencias, para el que sabe descubrir la oculta pulsación de estos llanos desnudos, el contacto tendrá blanduras de terciopelo o nube. Arroyos ruedan, cristalinos como cabelleras fragantes, libres. Su paso, así, no deja murmullo, domesticado de las fontanas. Ni son sus aguas a borbotones y parlanchinas. Ruedan sobre un lecho de silencio, tranquilas pero también insobornables. ¿No es el pájaro de la pampa el instaurador de la huelga de hambre? Esto lo sabe responder muy bien la burguesía de las ciudades. No ha conseguido aún que el pichitanca o el queluncho cante entre doradas barras. La indócil bestezuela se niega a tomar alimento y muere. Suicidio lento, protesta magnífica. Un suicidio cuya excelsitud nadie discute. Nadie se atreve a hacer votar entre los frontones de la cobardía y el valor, porque todos saben que es grande. Curioso respeto, los mismos periodistas burgueses se muerden la lengua en estas ocasiones. Le ponen una fundita al filo de sus crónicas, y muere. Habitante de un país que para ser más obstinadamente horizontal no tiene ni siquiera árboles. El pájaro de la pampa solo estaba a su gusto en los anchos espacios de la vida o de la muerte. Y en esta entrega ha de verse la rebeldía eterna y genial del altiplano. La transparencia del aire permite acercar, casi al alcance de la mano, las montañas y las aldeas, y el cielo mismo parece verse instalado delante de los cerros. No se halla incrustada en la pulpa de este fenómeno, como una flechita de oro, la clave de esa ausencia de espacio en el clima moral del indio frente a las largas distancias, pero la pampa se desborda siempre, más ancha que la desesperación anhelosa de los trajinantes. El indio, en cambio, marcha sobre un territorio incorporado a su paisaje interior,
Cruza sobre la maleza como si hollara su propia alma, ya muy semejante al paisaje físico por la paja brava de sus infortunios. Su andanza es dolorosa, pero así, pues, no amarga. No representa como el blanco un esfuerzo por conquistar el confín, sino, simplemente, una actitud más de evasión. Puede afirmarse que el indio, al caminar sobre la desmesurada llanura, está huyendo siempre del alma extraña de las ciudades. No importa que sus pasos vayan a las ciudades.